Bien, doctores, el día de hoy vamos a hacer la clase que corresponde a hormonas adrenocorticales, ¿ya? Vamos a ver básicamente las funciones hormonales de la glándula suprarrenal, ¿ok? Y en este, pues, vamos a ver sus funciones, los mecanismos, ¿no? Sobre todo de las hormonas que dependen de la corteza suprarrenal, ¿no? Y un poco acerca de la médula. Muy bien. Entonces, para empezar a hablar acerca de las hormonas adrenocorticales, hay que recordar un poco acerca de las glándulas suprarrenales, ¿no? Las glándulas suprarrenales son glándulas, como su nombre lo dice, y valga la redundancia, varios mecanismos de destrucción, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, las glándulas son retroperitoneales, obviamente, al igual que el riñón. Son evidentemente también funcionales, están por encima del riñón, irrigadas por ramas de las arterias tanto aórtica como de la misma arteria renal, y de la misma forma también están drenadas por las venas cavas o las venas renales, ¿no? Muy bien, entonces estas vienen a formar parte de la glándula suprarrenal. ¿Sí? ¿Tienen una pregunta, creo? ¿Sí? ¿Tienen una pregunta? Ah, ok, listo. Entonces, como les había dicho, las glándulas suprarrenales tienen dos componentes. Y es que la glándula suprarrenal, algo muy parecido a lo que sucede con la hipófisis, tiene dos orígenes. Un origen glandular y otro origen neurológico, ¿no? ¿Por qué? Porque las células del componente medular son derivados del ectodermo, que son capas del embrión que dan origen a células nerviosas, ¿no? Y de hecho, como ustedes van a ver en la clase de ahora, en realidad la médula suprarrenal es una ayuda o es una estructura de ayuda al sistema nervioso autónomo, más que ser realmente una glándula sumamente importante. Y más bien la corteza tiene origen mesenquimal, por lo tanto tiene básicamente como función la misma que de las glándulas comunes, ¿no? Es decir, secreción de hormonas. La corteza suprarrenal está formada por tres zonas que se pueden evidenciar mucho mejor cuando hacemos nosotros un corte histológico. Una primera zona que es el área glomerular, seguida por el área fascicular y luego por el área eh, reticular, ¿no? Y esto lo podemos ver mucho mejor aquí. Miren ustedes, ¿no? Acá vemos la división tan perfecta entre los tres segmentos de la corteza suprarrenal, ¿no? Conjuntamente con la evidencia de la médula suprarrenal. El 80 al 90% de la glándula suprarrenal es lo que es la corteza. Tiene sus tres fascículos que se caracterizan por la secreción de sustancias con funciones. Secreta o sintetiza lo que se conoce como la hormona aldosterona, el segundo segmento al cortisol, el tercer segmento a la zona reticular, sintetiza lo que es el DEAS o la dehidroepiandrosterona, ¿no? Y que evidentemente tienen funciones completamente distintas una de la otra, ¿no? Entonces, esta primera capa es la capa de los mineralocorticoides, porque las hormonas que sintetiza la zona glomerular se encargan de la regulación de los electrolitos y el agua en la zona renal. Esta segunda capa es la de los glucocorticoides, porque secreta hormonas emparentadas con el control metabólico y energético. La zona reticular es simplemente la zona de los andrógenos, ¿no? Que porque secretan derivados de la testosterona.
Y eso es lo que vemos acá, ¿no? ¿Y qué define la naturaleza de cada una de estas capas? Es las enzimas, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas capas hay en su interior una diversa cantidad de enzimas que hace que sea diferente la síntesis hormonal, porque hay que recalcar, hay que recalcar que las hormonas esteroideas tienen un mismo origen. Y ese origen es el colesterol, ¿no? Todas derivan de la molécula base, que es el colesterol, y a partir de allí, pues, nacen las diferentes hormonas, ¿no? Los mineralocorticoides, los glucocorticoides, ¿no? Los andrógenos, etcétera. Entonces, la zona glomerular se caracteriza por la existencia de una enzima que si no la hubiera, no pudiera haber lo que son los mineralocorticoides, que son básicamente la aldosterona, ¿no? La aldosterona, pues, se encarga del control de los electrolitos como el sodio y el potasio en el interior del túbulo contorneado distal, ¿no? Y es por eso que una de las enzimas que contiene la zona glomerular es la alderosa sintetasa y que además la secreción de estas células, o sea, de los mineralocorticoides, está regulada básicamente por dos componentes. Uno es la concentración sérica de angiotensina 2 y dos es el potasio sérico, ¿no? Que estimulan la secreción de aldosterona mediante diversos. La zona fascicular, que compromete el 75% de la corteza suprarrenal, ¿no? Secreta básicamente lo que son los glucocorticoides y pequeñas cantidades de andrógenos y progestágenos. Y está estimulada por la hormona conocida como la corticotropina, más conocida como la ACTH o hormona adrenocorticotrópica, ¿no? Muy bien. La zona reticular, que es una capa más profunda, que secreta andrógenos suprarrenales, es decir, el DEA, que es de hidroepiandrosterona, androsterona, y la androstenediona, ¿no? Así como pequeñas cantidades de estrógenos y monoglucocorticoides, ¿no? Y la forma en que obtienen el colesterol necesario para poder ingresar al interior de la célula es simple, ¿no? Las células, independientemente de cuál de las capas fasciculares estamos hablando, ustedes verán que estas células tienen la capacidad de adquirir el colesterol de dos formas. O bien lo crean, colesterol de novo, o bien lo obtienen desde la sangre, colesterol periférico. Y este último es pues el 80% de la causa del colesterol de las hormonas, ¿no? Y proviene básicamente del circulante, o sea, de low lipoprotein, low density, ¿no? Que es la proteína, lipoproteína de baja densidad, ¿no? Que tiene en su interior una gran cantidad de colesterol, de triglicéridos, pero una muy pobre cantidad de proteínas, de ahí de su nombre de baja densidad, ¿no? Entonces, difunden del plasma hacia el interior hacia el interior del citoplasma mediante endocitosis específicas, ¿no? Mediante el cual se fusionan e ingresan al interior de la célula. Una vez en el interior del citoplasma, pues lo que hacen es que hay una serie de lisocimas que actúan liberando el colesterol, y estas lisocimas que incluyen hidrolasas de ésteres de colesterol, etcétera, producen pues una síntesis de esteroides suprarrenales, ¿no? Ahora que, por ejemplo, hay formas mediante el cual se puede aumentar la liberación de estas hormonas mediante, por ejemplo, la ACTH. La ACTH lo que hace es aumentar el número disponible de hormonas adrenocorticales, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez adentro, miren, los ésteres de colesterol producidos por los lisocimas liberan al colesterol, el colesterol encuentra lo que son las membranas de la mitocondria y ahí encuentra una proteína que es la proteína STAR, la proteína reguladora aguda esteroidogénica, ¿no? Que lo que hace es llevar el colesterol hasta el interior de la membrana interna citoplasmática y allí se dicta lo que es
la creación de otras enzimas como son la pregnenolona, ¿no? ¿Cómo se crea la pregnenolona? Pues la pregnenolona se crea mediante la síntesis de la enzima colesterol desmolasa, que es una enzima que es un citocromo, ¿no? El citocromo P11A1, que convierte a la enzima al colesterol desmolasa, ¿no? Y esta puede o quedarse en el interior o puede volver a salir hacia afuera del citoplasma. Y este es el conjunto de reacciones químicas que suceden al cabo cuando hay la síntesis de una hormona esteroidogénica, ¿no? Este gráfico que parece sumamente horrible y que en pregrado siempre lo enseñan, ¿no? Es el que ayuda a responder por qué las hormonas no necesariamente estaban como uno quiere, ¿no? Miren ustedes que en realidad en estas tres zonas las hormonas se caracterizan porque, muy bien, ¿por qué se caracterizan? Porque todos estos son productos finales de una misma productora, en este caso, miren ustedes acá, ¿no? Y además, muy bien, ahora, si ustedes miran este gráfico que está acá, se van a poder dar cuenta que, por ejemplo, en realidad esta fila es esta fila es la de acá y esta fila es la de acá, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que, bien, entonces aquí, por ejemplo, miren ustedes las reacciones químicas, la pregnenolona termina en progesterona, la progesterona mediante un grupo de reacciones químicas continuas termina finalmente en aldosterona, ¿no? ¿Gracias a quién? A la 18 oxidasa. ¿Y quién convierte a la pregnenolona en progesterona? Pues la 3 beta HSD, eh, HDSD, ¿no? Convierte a de hidroxiprogesterona. Igualito la progesterona también, la pregnenolona también se convierte en progesterona gracias a la 3-BHSD, ¿no? Y en el caso de la zona reticular, no hay síntesis de progesterona, ya que hay ausencia de esta enzima, pero más bien hay presencia de otra, que es la 17 hidroxilasa. Gracias a esa 17 hidroxilasa se crea lo que es la 17 hidroxiprogesterona y esta termina finalmente sintetizando a la dehidroepiandrosterona, que es la DEA, y luego la androstenediona, ¿no? Entonces, básicamente, como ustedes pueden ver acá, la diferencia de las capas es la diferencia de las enzimas. La ausencia o la evidencia de una de ellas genera una inestabilidad. Muy bien. ¿Y qué hacen finalmente con ellos? Y los metabolizan principalmente en el hígado, donde se conjugan y se forman en ácido glucurónico, ¿no? Y es que en general, como estas hormonas pues comparten un mismo, unas actúan, otras no. Lo que va a pasar es que eh, pueden haber hormonas que tienen actividad combinada, algunos casos en mayor proporción comparado al otro. Y eso es lo que ustedes pueden ver abajo en este cuadro, glucocorticoid activity y mineralocorticoid activity en estos que son los cierta actividad de cada uno, a pesar de que ha sido sintetizada en una de las capas, igual eso no evita que tenga cierto grado de actividad de uno. Y la razón es simple, ¿no? Que provienen de un mismo origen. Entonces, no es raro, pues, que haya evidencia leve, muy poca de cada una de ellas. Esto es algo de lo que no se escapan, evidentemente, los glucocorticoides del tipo sistémico, pero diga sintéticos, ¿no? Es decir, aquellos que se dan en químicos. Y es la razón por la cual existen efectos adversos a veces no deseados de los glucocorticoides,
que no incluyen efectos glucocorticoideos, sino más bien beta-glucocorticoideos. En la zona glomerular, entonces, para empezar, están pues, mediante la regulación de la homeostasis. Está muy poco, por no decir nulamente influenciada por la ACTH, lo que quiere decir que el efecto de la adrenocorticotrópica es prácticamente nulo sobre la regulación del sodio y potasio, ¿no? Más bien, el efecto principal deriva de sus productos que son el sistema renina, angiotensina, aldosterona y a la cabeza la concentración de aldosterona y dos, ¿no? La concentración sérica de potasio. Aquí no hay expresión del CP17, que es el que ustedes van a ver presentes habitualmente en síntesis de glucocorticoides. No hay una expresión de CPI11B2, que se denomina como la aldosterona sintetasa, muy importante. Se une a albúmina, ¿no? Y a la proteína transportadora de glucocorticoides. Entonces, el mecanismo de acción es básicamente que la aldosterona se une a un complejo que mineralocorticoide, aldosterona. Luego de esto, pues, se une a proteínas complejas que se llaman chaperonas. Y esas chaperonas, conjuntamente con el receptor unido, viajan al núcleo celular. En el núcleo celular de la célula, donde hará el efecto que ejercen, pues, acciones como en este caso, ustedes ya saben las características en que promueve la generación de canales ENAC, que son los canales a nivel del túbulo contorneado distal. ¿Y qué otro segmento? A ver, doctores, ¿qué segmentos son los que gobiernan la aldosterona? Doctores, despierten. ¿Qué sectores gobierna la aldosterona del riñón? ¿Hey? ¿Están ahí? Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué sectores gobierna la aldosterona en el riñón? La porción gruesa de asa de Henle también está regulada por el aldosterona. Ya, no, es el túbulo conector. Chicos, tienen que leer, ¿ah? Tienen que acordarse, chicos, vamos. Esto no puede ser borrón y cuenta nueva. Tenemos que recordarnos siempre. Lo que vean ahora es algo que verán adelante, algo ya captado, que hará que con los futuros conocimientos que ustedes van a adquirir, que aún les falta por un montón, créanme, de verdad, les falta por adquirir un montón más acerca de la carrera, ¿no? Entonces tienen que tenerlo de base. Ok, bueno, el efecto de la aldosterona, ustedes ya saben, es la reabsorción de sodio y aumentar la excreción más bien de potasio, ¿no? Mediante la creación de canales RONCA. La aldosterona promueve la salida del potasio. Ustedes ya saben. Sin embargo, hay algo que a veces me preguntan, es, doctor, una consulta. Sí, exactamente, túbulo contorneado distal y túbulo colector cortical, ¿no? Muy bien. Entonces, como ustedes saben, la reabsorción de sodio e indirectamente, acuérdense que les dije también en la clase que indirectamente también promovían la excreción de potasio, ¿no? Entonces, acuérdense también que, que en Doctor, realidad, disculpe, doctor, ¿sí? disculpe, por rato se le escucha como de lejos, Sí, de sí, cerca, de doctor. lejos, de cerca, No, doctor. no se le entiende bien una A ver, a ver, a ver, partecita. a ver, vamos a esto de acá. A ver, ahora bien, Ahora sí, doctor. ya, Sí, me doctor, avisan ahora si sí es se que escucha bien. comienza a bajar otra vez el volumen, ¿ya? Bueno, entonces, a ver, uno podría pensar, doctor, si es que la aldosterona promueve que se reabsorba el cloruro de sodio, entonces no debería provocar hipernatremia, ¿cierto? Eso es lo que uno la primero le viene a la cabeza. Y entonces resulta
que la aldosterona en realidad no tiene mucho efecto sobre la concentración de sodio, a pesar de que su efecto es favorecer la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado distal y colector. Y la razón es esta, por el efecto de escape de la aldosterona. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a secretar la aldosterona, miren qué es lo que pasa. La excreción urinaria de sodio baja por el aumento de la reabsorción, pero conforme yo me voy manteniendo el efecto de la aldosterona, como ustedes comprenderán, no solo se reabsorbe sodio, sino se reabsorbe. ¿Qué se reabsorbe el sodio? Siempre va a la par con el sodio, ¿qué cosa? El agua, pues el agua, ¿no? El agua. A no ser que el tubo sea impermeable al agua, ¿no? La reabsorción de sodio va a la par con agua. Entonces, eso hay que acordarse, ¿ah? Ok, entonces, el, el sodio que se va manteniendo cada vez con agua. Si el agua se va quedando, yo tengo mayor volemia. Y entonces yo me acuerdo que el doctor me ha dicho casi 150.000 veces que presión arterial es igual a... ¿Presión arterial es a qué? Doctores, ¿cuál es la fórmula de la presión arterial? A ver. Pucha. A ver, ya aparecen mis residentes, ya. Los residentes también les pregunto, a ver, ¿cuál es la fórmula de la presión arterial? Ya no saben. Por eso no digo que a veces dar un buen examen no significa, no es criterio para decir que necesariamente saben. Ya, presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces, el aumento de la volemia, doctores, genera que haya aumento de la presión arterial. Y ese aumento de la presión arterial genera en el riñón una contrarrespuesta. ¿De qué? De aumentar la excreción de sodio. Entonces, de esa forma, los efectos después de los segundos días de aldosterona es promover la excreción de sodio que hace que finalmente no se mueva prácticamente nada el efecto sobre la concentración de sodio, porque a buena cuenta finalmente se termina otra vuelta a reducción. ¿Sí? ¿Entienden o no entienden? Muy ¿Puede bien. volver a repetir, doctor? Sí, doctor. ¿Podría repetir Ya. una? A ver, la aldosterona genera una mayor reabsorción de sodio, ¿sí? Ok. Como reabsorbemos sodio, miren ustedes, la excreción urinaria de sodio cae en los primeros días, en el primer día. Luego de él, entonces, como yo empiezo a reabsorber sodio, reabsorbo agua, ¿cierto? O sea, volumen extracelular influido, miren, de lo que estaba así, aumentó acá. ¿Por qué? Por la reabsorción de sodio que jala agua. Muy bien. ¿Qué pasa cuando yo jalo agua? ¿Qué aumento? La volemia. La volemia aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, ¿qué aumentará? La presión arterial, ¿no? ¿Por qué? Porque presión arterial es resistencia vascular periférica por gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Hasta ahí hemos entendido o no hemos entendido? ¿Sí? ¿Hemos entendido o no hemos entendido? No. Sí, se comprende. Sí, Ya, doctor. muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo presiones altas? El tener presiones altas genera, y hemos visto ya en renal, que se activen efectos como los péptidos natriuréticos, ¿ciertos? Los péptidos natriuréticos se elevan. Entonces, ¿qué genera la hipertensión? Algo que se llama natriuresis por presión o diuresis por presión. Eso, ¿qué me trae como consecuencia? No solo eliminación de agua, sino eliminación por eso se llama natriuresis de sodio. O sea que después de los segundo o primer día del efecto de la aldosterona, la natriuresis vuelve a la normalidad. Eso, doctores, se llama el efecto de escape de la aldosterona. Que la aldosterona escapa por el mismo compensatorio, por un mecanismo compensatorio a la natriuresis disminuida que ella misma se produce, ¿no? Muy bien. Y la zona fascicular, glucocorticoides, es la zona que secreta al cortisol, que es prácticamente la bandera de los glucocorticoides, ¿no? Hay otros como el cortisol, cortisona, pregnenolona, ¿no? Y este cortisol viaja generalmente como una globulina transportadora de corticoides, transcortina. Prácticamente el 90% del cortisol se une a esta proteína y solo 5 a 7% de la albúmina
tiene un tiempo de vida media de 60 minutos, se inactiva de forma reversible. ¿Cómo lo inactivamos? Porque el cortisol lo podemos transformar en cortisona. ¿A través de qué? De la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, ¿no? Y de la misma forma, podemos volver a activar a cortisol activo, a la cortisona mediante la 11-beta hidroxiesteroides deshidrogenasa tipo 1, que convierte de nuevo a la cortisona en cortisol. ¿Y qué es lo que hace el cortisol? Bueno, pues el cortisol, igual que los mineralocorticoides, se une a su receptor, se une a sus chaperonas, y se van hasta el núcleo. Y aquí en el núcleo es donde tienen una gran cantidad de respuestas. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver ahora por qué se llama glucocorticoides. Y es que el cortisol tiene efectos metabólicos. ¿Qué hacen? Aumentan la glicemia. Entonces me acuerdo. El doctor me dijo que no me acuerdo. ¿Qué cosa es la gluconeogénesis? Despierten. ¿Qué cosa es la gluconeogénesis? Es la A ver, formación de glucosa a doctores, ¿qué es la partir de las reservas gluconeogénesis? que tenemos de glucógeno. ¿Es qué? La No te decisión escuché, doctor. prácticamente, la decisión del glucógeno que tenemos, de la reserva que tenemos para formar glucosa nueva. Ya, doctores, en la gluconeogénesis es obtener glucosa a partir de una molécula tipo no carbohidrato. Ya, esos términos tienen que aprenderse. La glucólisis es la ruptura de los enlaces de la glucosa para obtener energía. La glucogénesis es la creación de glucógeno a partir de moléculas de glucosa. Y la glucogenólisis es la ruptura del glucógeno para obtener glucosa, o sea, al revés. Y la gluconeogénesis es la ruptura de otros enlaces tipo no carbohidratos, o sea, aminoácidos, ácidos grasos libres, ácido láctico, etcétera, para obtener a partir de una molécula que no es carbohidrato, glucosa. ¿Sí? Ahora sí estamos más claros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el cortisol? El cortisol activa a las enzimas responsables de la gluconeogenia, o sea, cataboliza una molécula no carbohidrato para convertirla en glucosa. Y ese efecto es tan potente que tiene un efecto de 6 a 10 veces más al del basal, ¿no? Entonces el cortisol moviliza los aminoácidos de los tejidos extrahepáticos, sobre todo del músculo, antagoniza los efectos de la insulina. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que rompe enlaces. Yo he dicho la insulina es una hormona A. ¿Qué tipo de hormona la insulina es? Anabólica. ¿Y qué significa anabólica? Decisión prácticamente. No, al revés. Las hormonas anabólicas son las que crean, son las que construyen. Las catabólicas, de ahí viene la palabra cataclismo, son las que destruyen, rompen enlaces. Entonces, el corticoide es una hormona catabólica porque rompe enlaces de otras moléculas para obtener glucosa y energía. ¿Por qué? Porque el cortisol es una molécula que se sintetiza en estados de estrés, en momentos en los cuales el organismo necesita urgente la energía. ¿Ya? Muy bien. Entonces potencia efectos de otras hormonas glucolíticas, como la adrenalina, el glucagón. En realidad, el cortisol es prácticamente una hormona diabetogénica, ¿no? ¿Por qué? Porque promueve la hiperglicemia y regenera más bien la resistencia a la insulina, a los efectos de la insulina. Entonces me acuerdo. O sea, doctor, el cortisol corresponde a una de las 3 hormonas diabetogénicas o hiperglicemiantes que tenemos en el cuerpo. ¿Cuáles son? A ver, doctor, entonces, ¿cuáles son las 3 hormonas hiperglicemiantes que tenemos más importantes? A ver.
¿Cuáles son? Respondan, vamos, a ver. A ver, borrón y cuenta nueva. No se acuerdan de lo que hablamos o de repente ni siquiera me están escuchando, ¿no? Solamente dejan prendido nada más a dejar que yo hable. Ya, uno, la hormona, Adrenalina, glucagón, no, No, la adrenocorticotropina, tampoco. ¿Quién? Ya dijeron una. ¿El glucagón? Muy bien, una es el glucagón, doctor. Muy bien, ya está. ¿Cuál es la otra? ¿La insulina? No, la insulina es al revés, doctora. La Es insulina más bien las hormonas de crecimiento, Hormona de crecimiento. Muy hormona de bien, crecimiento, doctor. hormona de La crecimiento. hormona. Entonces, pregunta de examen y para que te acuerdes, por eso ha sido esta pregunta del ENAM. ¿Cuáles son las 3 hormonas más importantes que promueven la hiperglicemia? 1, en orden de importancia, cortisol. 2, glucagón. Y 3, la última, la menos importante porque esa cubre más relevancia en la etapa de la niñez, la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento. Tienen que acordarse, chicos, ¿ah? Ya pues, por favor. A ver, si no, van a llegar como los residentes. Llegan a la visita, no le preguntan cosas tan básicas y ni saben. Y lo peor es que, ¿sabes qué? A nosotros los médicos, cuando somos asistentes, nos encanta hacer roche en plena visita. O sea, delante del paciente. Así que les aconsejo que de una vez vayan aprendiéndose de una vez todo. Ya, muy bien. Reduce la captación de glucosa mediada por glucoato, reducen la sensibilidad, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Muy bien. Miren, tiene efectos metabólicos sobre las proteínas y sobre las grasas. Sobre las grasas, si es lítica, ¿qué es lo que hace? Provoca la lisis de las grasas. O sea, rompe las grasas para que a través de ellas se cree glucosa y luego a partir de la glucosa, energía. O sea, obtener en el ayuno prolongado, ¿no? Energía a través de las grasas. Es lo que, por ejemplo, cuando tú no comes toda la noche, el cortisol está funcionando, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes glucosa. Entonces, ¿de dónde lo tienes? De la grasa, ¿no? De la grasa. ¿Okay? Por eso dice que también tienes que dormir bien también para bajar de peso, ¿no? Entonces, ahora uno podría decir, bueno, doctor, ese es el corticoide, es genial, ¿no? Te hace bajar de peso. Sí, pues sí es cierto, te hace bajar la grasa, pero a largo tiempo, en larga data, redistribuye la grasa. ¿A dónde? En la barriga, en la carita, en los cachetes, ¿no? En la bola de biscacho, no le decimos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Que aumenta las acciones metabólicas a nivel de las proteínas. ¿Qué les he dicho que es catabólico o anabólico? anabólico, Anabólico, doctor. Muertos, todo y A yo. la vez. Catabólico, Catabólico, Estamos rompiendo catabólico, catabólico, malditos, ya, catabólicos. Catabólicos. Tienen que acordarse, muchachos, ya saben. Entonces, ¿por qué? Quiere decir destruye. El catabólico lo único que busca es agarrar y romper. Al cortisol lo único que quiere es sacarte del momento del estrés. Estás en el estrés, necesitas glucosa y de donde sea lo va a sacar. Un ejemplo es, por ejemplo, a ver, ¿ustedes tienen algún familiar o conocen algún conocido que ha salido de la UCI después de tanto tiempo? ¿Lo han visto alguna vez a un paciente que sale de la UCI? De estar Sí, doctor. intubado. ¿Cómo sale? ¿Sale así, gordito, chapado, cómo era? No, flaquito. Flaquito, ¿no? ¿Han visto su masa muscular cómo sale? O todo Muy flácido. disminuido. Claro. ¿Por qué? Porque todo este momento, doctores, han vivido un estrés de 24 horas permanentes durante un mes. Y encima los intensivistas utilizan glucocorticoides también dentro de la terapia, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que saldrán sus pobres músculos disminuidos? Es más, muchos de ellos requieren terapia física, ¿no? ¿Por qué? Porque las proteínas han estado tan disminuidas todo el tiempo que el pobre evidentemente pues encuentra una masa muscular casi nula, ¿no? Muy bien. Y aquí están, doctores, los efectos a larga y a corto plazo de los glucocorticoides, ¿ya? Doctor, ¿voy a explicar cada uno de ellos? No, porque para eso tienes que leer, pues, ¿no? Mi labor como docente es explicarte lo más importante y tú tienes que hacer el trabajo de leer. Eso no ha cambiado en 100.000 años de medicina, ¿ya? Ahora les presento los efectos antiinflamatorios, que son la causa principal de la iatrogenia con los corticoides, ¿no? A ver, ¿cuántos de ustedes alguna vez han tenido alguna vez su papá, su mamá,
¿no? O algún familiar, o ustedes mismos, ¿no? Han ido a la posta de su casa. Mira, ¿sabes qué? Me ha salido una celulitis, tengo rojo, acá está hinchado. Y el doctor, ¡zas! Te dice, ¿no? Te da tus ampollas de ceftriaxona, llévate 5 días, o es peor, 3 días, ¿no? Una antibiótico-terapia absurda. Nunca antes en la vida he visto que den antibióticos por 3 días. Entonces, 3 días y dice, para que te desinflame, toma tus ampollas de desametasona. O sea, es que toma tu corticoide, prednisona 50 miligramos, ahí está. Y sí, pues al día siguiente te baja, pues, te baja el corticoide normal. Pero vamos a suponer que es tu mamá o tu papá y tiene diabetes. Entonces, ¿qué pasa? Que agarras y le das el corticoide y sí, pues al día siguiente ha bajado, ¿no? Y tú dices, wow, este doctor sabe, capo. Y entonces a los 4 días, tu mamá hasta que se siente mal, hasta que le da vuelta en la cabeza. La llevas a emergencia, glucosa 400. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que hemos hecho iatrogenia, pues, ¿no? Hemos hecho iatrogenia. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado que los corticoides tienen efectos glucocorticoides. Y esta es la causa. Por esto es que bajó rápido la inflamación de tu mamá o de tu papá, de tu tío o tuyo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estabiliza la membrana lisosómica, reduce la permeabilidad capilar, disminuye la migración, inhibe. Y esta es la razón por la cual en la sepsis se utiliza también, ¿no? No está mal utilizarlo en la sepsis. ¿Por qué? Porque la sepsis es un problema de estado proinflamatorio de todo el cuerpo que inclusive provoca falla multiorgánica. Entonces los intensivistas utilizan glucocorticoides de rápida acción, como son la hidrocortisona, para lograr promover estos efectos, ¿no? Y esa es la razón. Es más, son tan buenos que en algún momento, cuando por fin los médicos nos dimos cuenta que los glucocorticoides a largo plazo hacen daño también, tuvimos que utilizar otro grupo de antiinflamatorios que no tengan esta característica. ¿Cómo se llaman esos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver si saben. ¿Alguna vez deben haber escuchado? ¿Cómo se llaman? Los, los los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Por eso se llaman así. ¿Quiénes son? Diclofenaco, naproxeno, apronac, dolocodralam. O hacer propaganda cherry en los medicamentos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿por qué? Para evitar el uso de los corticoides, ¿no? Sí se puede dar, sí se utiliza, pero se utiliza cuando el paciente está severamente comprometido, sea séptico, ¿no? Por el contrario, ustedes vieron que se dio de moda esto de darle sus 60 miligramos de prednisona la primera semana del corticoide, ¿no? Te preguntaban a ti, decía, ya, dale 60 miligramos de corticoide, la citromicina, hidroxicloroquina, tú no crees en nadie, ¿no? Ya, dale también Apronax, dale paracetamol, y encima era uno de esos locos que también da hidróxido de cloro, ya, por si acaso, dale hidróxido de cloro. Entonces, ¿qué pasa? Que se comenzaron a hacer trabajos y se vio que el corticoide en la primera semana, cuando tú lo dabas, aumenta la mortalidad por COVID. Entonces, ya saben, no se debe dar en COVID en la primera semana de infección, ¿no? A no ser que el paciente se encuentre severamente comprometido. Esa es otra razón, ¿no? Y miren, lo que sucede es que aparte, también, como ustedes pueden ver, cuando empezamos la neumonía, ¿no? Cuando estamos hablando de un compromiso severo, ¿no? No se da cuando se empieza, al contrario, en la primera semana no se debe dar porque aumenta la mortalidad. Muy bien, miren, acá tenemos otros efectos. Miren. Todos los tejidos sobre el cortisol que actúan, disminuye la reabsorción de calcio, aumenta la formación de fibroblastos, disminuye la antidiurética. En el músculo, mira, lo consume. Mira, ¿qué hace el tubo digestivo? Aumenta la secreción de hidróxido de ácido clorhídrico y de pepsina. Entonces, ¿qué pasó? Que, por ejemplo, al paciente que te digo del ejemplo, le dieron una semana de corticoides y a la semana está diciendo, oh, me arde mi barriga, me duele, creo que me ha dado gastritis, no sé qué cosa ha pasado. No, seguramente debe ser porque no comes bien. No, fuiste tú con tu iatrogenia. Le diste gastritis a tu paciente producto de que no te acordaste que el corticoide también genera aumento de ácido clorhídrico, ¿no? Bien, entonces eso es lo que pasa. Entonces, doctores, ya van a saber ahora todos los efectos que tiene el corticoide. Y ahora sí, ¿qué me llevo de la charla del doctor? Quiere decir que los corticoides son malos, le pongo la cruz, son lo peor de lo peor. Y no, no es así. Lo que pasa es que hay que saber indicarlos.
¿no? ¿Y eso qué implica? Un conocimiento bueno de fisiología. El que no sabe fisiología está frito para toda su vida ya, ¿no? Por las puras es dedicarse a la medicina, ¿no? Entonces, mejor te dedicas, no sé, pues ya a poner dióxido de cloro, pues ya ahí está, a eso te puedes dedicar. Entonces, ¿la atorvastatina cuenta como corticoide? No, la atorvastatina es otra cosa. La atorvastatina es una estatina, valga la redundancia, que disminuye la reabsorción, la producción de colesterol. Es otro tipo de fármaco. ¿Quién estimula al cortisol? Pues la ACTH. La ACTH estimula la mayor producción de cortisol, genera que tiene una semivida de 10 minutos, actúa sobre su receptor en la célula adrenocorticotrópica, no mejor dicho, en la célula fascicular y crea mayor cortisol. ¿Y quién estimula la ACTH? La CRH. ¿Y qué es la CRH? Es la hormona que libera el hipotálamo y que estimula la adenohipófisis a crear más ACTH. Y la ACTH estimula la suprarrenal para que ésta crea cortisol. Entonces, mira, todo este enmarañado total de hormonas, ¿no? Entonces, esa ACTH proviene de una hormona total que se llama la propia melanocortina. O sea, ¿qué quiere decir? Ya me rayé, ya que, doctor, me entiendo, ya. La adenohipófisis crea una hormona que se llama la propia melanocortina. Y la propia melanocortina se divide, a su vez, en ACTH, hormona estimuladora de los melanocitos, endorfinas y encefalinas. ¿Ven? A eso me refiero. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿dónde se estimula más? En la noche. Pues. Por eso dicen que los corticoides tienen un ciclo circadiano, ¿no? ¿Quiénes estimulan a la CRH? Ahí está, pues, estrés físico, emocional. Te dejó tu peor es nada. Ahí está, ¿no? Hacen mucha actividad física. Ahí está. Actividad hipolisemia, ¿no? Hipotermia, etc. Entonces, todos ellos por en general el estímulo corticoideo. Y generan que el hipotálamo, pues, cree la hormona, esta viaje por vía del plexo del seno sinusoidal, plexo sinusoidal portálamo hipofisiario, y de ahí se sintetizan hormonas que van hacia finalmente el cortisol, donde preferencia van en la noche, ¿no? Y después se dice que tiene un ritmo circadiano, ¿ya? La zona reticular, que es una zona que crea andrógenos, ¿no? ¿A quién? A la de hidroepiandrosterona. Esto lo vamos a ver más en el jueves, pero estas hormonas están básicamente encargadas de ver lo que es la testosterona, el efecto masculino, ¿no? Los andrógenos activos. Y tú podrías decir, doctora, pues estos son los que le dan la masculinidad, ¿no? No, no. Porque en realidad la zona reticular ayuda, aporta en cierto porcentaje a lo que son los andrógenos, pero realmente la mayor aporte de andrógenos le dan las gónadas, ¿no? Que vamos a revisarlo en la próxima clase. Y que en realidad, pues, ayudan, ciertamente, pero no del todo, no dan un gran aporte. Más que todo son importantes, por ejemplo, en las mujeres, donde sí, evidentemente, ellas no son productoras en grandes cantidades de andrógenos. Sí producen, ojo, sí producen andrógenos, pero en menor cantidad comparado a los hombres, ¿no? Entonces, y prácticamente el 50% de los andrógenos de la mujer son derivados, digamos. La espironolactona no es un andrógeno, es un fármaco que actúa sobre el receptor de los mineralocorticoides, sino que la espironolactona, como es un fármaco, aparte de tener, ¿se acuerdan que les dije? Como los mineralocorticoides y los glucocorticoides derivan de la misma raíz, cortisol, algunos tienen cierta actividad, un porcentaje de uno del otro, o sea, tienen actividad glucocorticoidea y mineralocorticoidea. Entonces, ¿qué pasa con la espironolactona? La espironolactona tiene básicamente actividad mineralocorticoide, pero tiene un cachito de actividad glucocorticoidea y también en androgénica. Por eso es que los efectos adversos de la espironolactona, por ejemplo, está en la ginecomastia, ¿no? Como reducen la actividad un poco androgénica y aumentan la actividad de estrógeno, entonces aumenta ginecomastia. A veces los que toman la espironolactona, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuál es otro tema importante? Que encima de ello también está regulada por la ACTH, ¿no? Uno podría pensar que la ACTH solamente actúa sobre el glucocorticoide, y no es así. También actúa sobre la actividad androgénica de la zona reticular.
Por eso es que, por ejemplo, cuando yo doy corticoides, uno podría decir, doctor, corticoides solamente me va a dar efectos glucocorticoideos. ¿Por qué va a generar algo sobre el líbido, sobre el deseo sexual? ¿Por qué? Porque acuérdate que también está siendo regulado por la sentencia, ¿no? Y para finalizar, la médula suprarrenal, que es básicamente un anexo que ayuda al sistema nervioso simpático porque genera más que hormonas, que son la noradrenalina y la epinefrina, ¿no? Más conocido como adrenalina, epinefrina, o noradrenalina o norepinefrina. El 80% que secreta es adrenalina y 20% es noradrenalina. Pero decir, wow, qué importante, es entonces la mejor, la más productora de adrenalina. Falso. Pregúntate cuánto de adrenalina que hay en la sangre es producto de la médula suprarrenal. Y ahí te darás cuenta que es apenas 20 a 25%. ¿Y quién produce todo lo demás, doctora? Pues los ganglios simpáticos, la raíz nerviosa con ganglionares simpáticas. O sea que en realidad la médula suprarrenal no es un tejido esencial para la vida, porque la mayoría ayuda y colabora con la adrenalina y noradrenalina del cuerpo, pero no es la principal fuente. ¿Quién las metaboliza? Pues el hígado y el riñón, mediante enzimas como son la monoaminoxidasa y la catecol-metiltransferasa. ¿Cómo se obtienen? Mediante la síntesis de tirosina. O sea, doctor, igualito que lo hacía la hormona tiroidea. Sí, pues, o igualito que la hormona tiroidea. Solamente que, a diferencia de la hormona tiroidea, ellos utilizan otras enzimas, ¿no? La dihidrofenilalanina, que convierte en dopamina, la dopamina que por estimulación simpática, gracias a la dopamina beta hidroxilasa, se transforma en adrenalina, y por estimulación de cortisol, bien, cortisol, se transforma por la fenilalanina metiltransferasa en adrenalina. ¿Y qué efectos tiene? Uy, depende, pues. ¿Qué receptor vas a estimular? Pueden ser los receptores A, gamma, puede ser el receptor beta o receptor alfa, ¿no? Y miren todos los efectos sobre el receptor alfa y beta. Varios. Y yo, para ser más mala gente, te pongo acá que en realidad sobre el beta actúa más la adrenalina y en menor medida la nora, y al revés la nora y la adrenalina. Y si yo quisiera ser peor, más mala gente, te podría decir que en realidad existen receptores alfa tipo 1 y alfa tipo 2 y beta 1 y beta 2, ¿no? Y te tendría que preguntar quiénes son de beta 1 y quiénes son de beta 2 y quiénes son alfa 1 y alfa 2. Por ahora, no quiero ser tan mala gente y te preguntaré solamente esto, pero te voy advirtiendo que cuando llegues a farmacología, aprenderás que existen medicamentos que bloquean cada uno y que simulan a la nora o a la adrena y que bloqueen a cada uno. Por eso les digo otra vez, les repito cada rato, no les paro diciendo todas las clases, el que no sabe fisio, el que no se acuerda fisio, está muy condenado a repetir el curso de farmacología. Es que no repitió ya el de fisio. Yo les digo, le dice a alguien que alguna vez también ha sido estudiante, que ha visto muchos compañeros que en pregrado se han quedado por fármaco y por fisio. Así que estudien, chicos. ¿Ya? Muy bien. ¿Y quiénes estimulan en el cerebro? La hipolisemia, la hipotermia, la hipovolemia, los traumatismos, el dolor, la ansiedad, que generan activación del sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático actúa sobre el mismo, su ganglio simpático que cree nora, pero además le dice a la médula que cree más adrenalina. Oye, ¿sabes qué? Ayúdame, necesito más. Crea más adrenalina y actúa sobre estos efectos. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, doctores?